Nos han convencido de que sufrir por amor es un error de cálculo, una falla en el sistema que debemos evitar a toda costa. Pero, ¿y si te dijera que el dolor no es un efecto secundario, sino la única prueba de que estás amando de verdad? Zygmunt Bauman, el sociólogo que analizó cómo nuestra sociedad pasó de ser estable y sólida a una modernidad líquida, advertía que hoy nos aterra el compromiso. Buscamos un amor diluido, sin peso, algo que podamos consumir rápido y desechar con un clic en cuanto aparece la primera señal de dificultad. Queremos gratificación inmediata, pero huimos de la vulnerabilidad que exige una conexión profunda. En un mundo lleno de respuestas rápidas, nosotros elegimos la pregunta. Esto es Fricciones. En el capítulo de hoy, amar duele, y esa es la única razón por la que vale la pena. Para entender en qué momento el amor se nos escurrió de las manos, tenemos que volver al principio, a la esencia normativa de lo que significa amar. El primer problema al que nos enfrentamos en la calle, en nuestro día a día, es que la palabra amor está vaciada, se ha desvalorizado profundamente. La usamos para todo. Amamos nuestro café en la mañana, amamos una serie en Netflix y con la misma palabra decimos que amamos a nuestra pareja. Estamos de acuerdo en que existen diferentes tipos de amor, tanto para nuestra familia, las amistades y para una relación romántica. En este episodio nos enfocaremos en el amor romántico, el eros. En el pasado, la humanidad tenía un bisturí mucho más fino para diseccionar este sentimiento. Los griegos distinguían entre el deseo posesivo del eros y el amor desinteresado del ágape. Y en ruso, por ejemplo, existe el término yugovatcha, que describe un amor puramente contemplativo, la belleza de querer simplemente con la mirada. Ahora, si visitamos en la filosofía del Simposio de Platón, nos encontramos con que el amor encuentra su sentido en la participación de lo no hecho. Pero más allá de las palabras, la esencia del amor encuentra una lúcida definición en el pensamiento del filósofo del siglo XX, Joseph Pieper. Para él, en todo amor es aprobar, dar por bueno, una aprobación total del otro, que se resume en una sola y rotunda afirmación: es bueno que existas. En ese instante, quien ama atraviesa la superficie, no se queda en cualidades temporales, sino que accede al mismo ser de la persona. La verdadera declaración no es te quiero porque existes, sino es maravilloso que estés en el mundo. Además, nos interesa ser amados. Se necesita aquella fuerza creadora y continuadora. En otras palabras, no se necesita solamente las condiciones básicas para la supervivencia, sino también el amor. Ser plenamente amado no significa existir sin más. Esta aniquilación del otro la vivimos en nuestra cotidianidad, en la calle, en nuestros trabajos y en nuestras pantallas. Byung-Chul Han lo define como la erosión del otro. Nos dice que vivimos inmersos en una sociedad del rendimiento. Según este paradigma, pasamos del imperativo de Foucault de tú debes a ser guiados por el falso imperativo del tú puedes. Esta transición genera una ilusión de libertad, en la que nos hemos convertido en empresarios de nosotros mismos, autoexplotándonos hasta el cansancio y la depresión. La depresión es lo opuesto al eros. El amor arranca al sujeto de sí mismo y lo arroja al otro. La depresión, por el contrario, lo hunde en su propia interioridad. Es en este escenario donde el amor se convierte en una fórmula de consumo confortable, un cálculo hedonista para evitar a toda costa la negatividad del sentimiento o la potencial herida, absolutizando la mera vida, que es la pura supervivencia, en lugar de buscar la vida buena. A esta asfixia narcisista que plantea Byung-Chul Han, Zygmunt Bauman le suma el peso de lo que él bautizó como la modernidad líquida. Bauman argumenta que hemos pasado de una sociedad de estructuras estables a una fase de volatilidad absoluta. Citando al autor, para nosotros, habitantes del mundo moderno líquido, que aborrece todo lo sólido y durable, todo lo que no sirve para el uso instantáneo y que implica esfuerzo sin límite, esa perspectiva supera toda capacidad y voluntad de elección. En este contexto, las relaciones afectivas profundas y sólidas se han licuado, transformándose en meras conexiones. La diferencia es vital. Una relación implica un compromiso que se sostiene en el tiempo, mientras que una conexión
Permite unir y desunir, conectar y desconectar, toda voluntad a medida que las circunstancias cambian. Hacer esto a voluntad es para Bauman cuando las personas nos enteramos que podemos establecer relaciones de bolsillo, que se pueden sacar en caso de necesidad y pueden volver a sepultarse cuando ya no son necesarias. El problema de fondo es una crisis del compromiso, ya que si este no tiene sentido, las relaciones ya no son confiables y difícilmente duren. Para el autor, las promesas de compromiso no significan nada a largo plazo. Este compromiso hoy depende del resultado de otras cosas, como el grado de satisfacción que provoca una relación, si hay una alternativa viable para la relación que ya tenemos, y bueno, si la posibilidad de abandonarnos nos causará la pérdida de alguna inversión importante. Estas podrían ser tiempo, dinero, propiedades, hijos. Vemos las relaciones como una inversión, y las inversiones conllevan incertidumbre, en las que constantemente podríamos preguntarnos, incluso en una relación de años, ¿qué debo hacer? ¿Hice lo correcto? ¿Fue un buen momento? Esta visión está conectada a la definición de relaciones de bolsillo que propone Bauman. Dice que son agradables y breves, instantáneas y descartables. La pregunta acá es, ¿son agradables porque son breves? El capítulo de hoy está guiado por estas tres visiones que ya empiezan a chocar entre sí. Pero para que esta fricción tenga sentido, es necesario que conozcamos un poco más a fondo a los autores y a los textos que sostienen este episodio. El primero es Joseph Pieper. Fue un filósofo católico alemán del siglo XX, quien se propuso la tarea de revivificar el pensamiento de Tomás de Aquino en la época contemporánea. Pieper, integrando metafísica, teología y fenomenología, postuló en su obra que la ética y la antropología se coimplican. Para él, lo esencial de la ética no recae sobre una lista de lo permitido y lo prohibido, sino que radica en la idea misma del hombre bueno, en tratar la verdadera imagen del ser humano. Esta pretensión la sintetiza en su gran obra de 1976, Las virtudes fundamentales, donde, entre las virtudes teologales, disecciona la fuerza que nos convoca, el amor. En el otro extremo, tenemos a Zygmunt Bauman, el influyente sociólogo y filósofo polaco-británico, mundialmente célebre por haber acuñado el concepto de la modernidad líquida, una metáfora que describe cómo nuestra sociedad actual ha derretido las estructuras sólidas y estables del pasado para dar paso a un mundo precario, en constante cambio e impulsado por el consumismo. Usaremos su texto del 2003, Amor líquido, acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. En él, Bauman aplica su teoría de la liquidez a nuestra propia intimidad en las relaciones. Y para completar, Byung-Chul Han, el destacado filósofo y ensayista surcoreano, considerado una de las voces más prestigiosas y polémicas del siglo XXI. De él tomaremos su obra de 2014, La agonía del Eros, una pieza clave de su radiografía sobre nuestro presente donde anuncia, sin anestesia, que el amor está muriendo. Se trata de una crítica contundente y usual del autor, al sistema capitalista y a la cultura digital, a los que Han responsabiliza de cosificar al ser humano, aniquilando nuestra capacidad de pensar y de amar verdaderamente. Por supuesto, ninguna de estas grandes teorías es absoluta, y los propios pensadores enfrentan distintos cuestionamientos. A Byung-Chul Han se le critica un pesimismo excesivo, ignorando que las redes sociales también pueden concebirse como una nueva forma de ser con otros. A Zygmunt Bauman se le reprocha que, debajo de su supuesta modernidad líquida, las jerarquías sociales siguen siendo rígidamente sólidas. Y a Joseph Pieper, que pasa por alto que el amor humano puede ser algo que no se encuentre vinculado necesariamente a la búsqueda de la felicidad. Pero más allá de los debates teóricos y académicos, el problema esencial al que nos enfrentamos sigue siendo el mismo. ¿Cómo lograr conciliar esta profunda necesidad vital que tenemos de otro ser humano con nuestra innegociable obsesión por la libertad? Amor. Este encuentra su sentido en la participación de lo no hecho. Es cercano a la trascendencia. Para Bauman, es tan solo otro nombre del impulso creativo, y por lo tanto, está cargado de riesgos, ya que toda creación ignora cuál es su producto final. Otro de los grandes autores del siglo XX es Emmanuel Levinas, un filósofo y escritor lituano de origen judío, que establece un nuevo humanismo, el humanismo del otro hombre.
Para Levinas, se debe pensar a partir del otro, concebir la exterioridad como condición y origen del todo pensamiento. Este autor desarrolló su obra entre 1947 a 1974, siendo una de las principales fuentes y citado regularmente por los tres autores de este capítulo. Levinas propone que Eros es diferente de la posesión y del poder. No es una batalla ni una fusión, y tampoco es conocimiento. Podríamos decir que es una relación con la alteridad, con el misterio y el futuro. La alteridad es la condición de ser otro distinto, una otra edad. La importancia de comprender este concepto se basa en que yo no puedo definirme a mí mismo, el yo, sin la existencia de alguien más, un tú, un ellos. A su vez, contamos con el deseo. A veces hablamos de deseo y amor pensando que son lo mismo. Sin embargo, Bauman los propone como hermanos, a veces mellizos, pero no gemelos idénticos. El deseo, según el autor, es un anhelo de consumir, absorber, devorar, ingerir y digerir. Y por último, aniquilar. El amor, en cambio, solo necesita el estímulo de la presencia de la alteridad. Es un anhelo de preservar lo querido. Y acá, un punto muy relevante, es que si el deseo ansía consumir, el amor ansía poseer, y el amor luchará por perpetuar el deseo, y el deseo escapa de los grilletes del amor, porque lo que se puede consumir atrae, y los desechos repelen. Hoy, sin embargo, estamos ante un conflicto del deseo. Este necesita atención y preparativos, tiene demora en la satisfacción. Esto está siendo reemplazado por las ganas. Son momentáneas. Bauman propone que los actos nacidos de las ganas ya han sido profundamente implantados por los enormes poderes del consumo. Y seguir un deseo parece conducirnos de manera lenta, incómoda e incluso perturbadora hacia el compromiso amoroso. Las ganas están estrechamente conectadas a las relaciones de bolsillo, que explicamos en la primera parte de este episodio. Son conexiones breves y agradables que cumplen ciertas condiciones. Estas, Bauman las describe citando a Katherine Yerby. Primero, nada de emociones como amor y deseo. No debo permitir que las emociones me conmuevan, ya que no debo confundirme en cuanto a lo que es y a lo que nunca será. Volvemos al sentido de las inversiones en las relaciones. A menor inversión, menor inseguridad sentiremos en el futuro. Y en segundo punto, mantener las cosas en ese estado. No dejar que la relación, o mejor dicho, conexión de bolsillo, se escape de la supervisión, ¿de qué? De la cabeza. Amar entonces no es convertir a la otra persona en una extensión de nosotros mismos, para sentirnos seguros. Es resistir la tentación de asimilarla. La alteridad es la condición innegociable de ser otro distinto, de respetar una otra edad que no nos pertenece. Y es en esa resistencia la que radica el pathos del amor, que consiste precisamente en aceptar la insuperable dualidad de los seres. Consiste en soportar la tensión de que el otro siempre será radicalmente distinto e incontrolable, y cualquier intento de superar esta dualidad para fusionarnos o consumir a quien tenemos enfrente se convierte irremediablemente en la sentencia de muerte del amor. Ante la innegable realidad de que amar nos exige aceptar la vulnerabilidad y el riesgo ineludible a sufrir, Tomás de Aquino ya decía que del amor proceden la alegría y la tristeza, pues incluso el amante más desgraciado es más feliz que quien no puede amar. Sin embargo, Zygmunt Bauman argumenta que nuestra cultura contemporánea rechaza a rajatabla este trato. Aterrorizados por el compromiso y por lo que califica como una dependencia incapacitante, la sociedad actual evita a toda costa cualquier sentimiento negativo o fricción. En este afán por no salir lastimados, hemos decidido que es mejor evadir la profundidad de la conexión humana antes que enfrentarnos al dolor, el dolor que exige amar de verdad. Y por el otro lado,
Piper acepta que cuando no poseemos nuestro objeto amado, hay una apertura a la desgracia, porque el eros le es propio al ser humano. Piper realiza una verdadera reivindicación del eros. Es en esta huida del dolor en la que hemos reemplazado la verdadera intimidad por una ilusión que podríamos llamar proximidad virtual. Esa falsa cercanía es irónicamente el arma que aniquila el deseo. Byung-Chul Han advierte que los medios digitales destruyen la distancia necesaria para que el eros respire, intentando acercar tanto al otro que terminan por cosificarlo. La persona que tenemos enfrente deja de ser amada por su simple existencia. Se convierte, en cambio, en un producto ensamblado a partir de un catálogo de características físicas y sociales diseñadas para satisfacer nuestras propias expectativas. Y cuando esos atributos temporales dejan de generar satisfacción, la aprobación desaparece y el otro es simplemente borrado. Byung-Chul Han afirma que estamos frente a una verdadera erosión del otro, al cual se dirige el eros. Producto de nuestro narcisismo patológico, proyectamos nuestro yo en el otro. Por lo tanto, cuando el sujeto narcisista intenta amar, se dirige al otro buscándose a sí mismo. Hoy nos sentimos conectados, pero en el fondo, al hacer match o al seguir a alguien, Byung-Chul Han propone que no estamos buscando genuinamente a otra persona, en su misterio y diferencia. Estamos desesperados por encontrar, en cambio, espejos que nos confirmen nuestra propia valía. Piper cree que el amor es esencialmente egoísta. Egoísta no significa algo negativo o un vicio, sino una tendencia natural e inevitable del ser humano. En ese sentido, se asemeja a la postura de Byung-Chul Han. Sin embargo, Piper cree que la posesión del objeto amado es algo bueno, mientras que Han postula que el amor como posesión desvirtúa la experiencia erótica. El amor requiere, de acuerdo al filósofo surcoreano, distancia, pues ésta permite experimentar al otro en su alteridad. Debe vivirse como herida o como pasión, no como posibilidad. La absolutización del poder elimina al otro. Ahora bien, ¿a qué se refiere Piper cuando habla de que tenemos una tendencia natural? Una alusión a Aristóteles nos puede ayudar a entender esta tesis. Según el filósofo griego, la felicidad constituye algo así como una inclinación hacia lo bueno. El contenido de dicha inclinación puede cambiar en cada sujeto, pero ésta se encuentra siempre presente. En palabras de Aristóteles, toda actividad y elección tienden a un determinado bien. De ahí que algunos hayan manifestado con razón que el bien es aquello a lo que todas las cosas aspiran. Asimismo, para Piper, el eros es el peso que nos mueve a actuar. Dice Agustín de Hipona, mi amor, mi peso. Para Piper, el amor desinteresado no existe. Por lo tanto, todo amor es egoísta, en el sentido de que en todos los casos remite a un afán de posesión personal de lo amado. Si somos honestos en esta reflexión, la fragilidad de nuestros vínculos no es un invento del siglo XXI. El miedo a salir heridos y la cobardía ante el sufrimiento siempre han habitado el corazón humano. El amor líquido del que nos advierte Zygmunt Bauman no nació mágicamente con el primer teléfono, sino que nuestra sociedad de consumo tomó esa vieja fobia humana a la vulnerabilidad y la potenció a una escala de capitales. Hoy las pantallas y la lógica del mercado no crearon nuestra huida del compromiso, pero nos construyeron la infraestructura perfecta. ¿Para qué? Para escapar sin dolor. Nos arrebataron la paciencia para reparar los vínculos que ya tenemos y recibimos la capacidad de generar vínculos tan rápidos como fugaces. Y estos pueden desaparecer con solo oprimir un botón. De esta forma, nuestras relaciones en el sistema de descarte, que es rápido, eficiente y automatizado. Creemos que la tecnología nos ha dado poder absoluto por sobre nuestras relaciones o conexiones,
pero en el fondo corremos el riesgo de haber vaciado el deseo de todo significado, porque estar conectado es mucho más económico que estar relacionado. Y eso es exactamente lo que hacemos hoy con el contacto humano, la intimidad profunda con todas las exigencias y responsabilidades vitales que conlleva. Nos aterra, la percibimos como algo peligroso y asfixiante. Bauman lo ejemplifica con el jarabe de grosella ribena. Este es un producto que en su estado original es un líquido extremadamente concentrado y que resulta nauseabundo. Este requiere obligatoriamente ser diluido en gran cantidad de agua para poder consumirse sin provocar rechazo. De la misma forma, diluimos nuestros propios vínculos, de forma que consumir una relación rebajada garantiza que jamás nos ahogaremos y que al primer roce de sufrimiento siempre tendremos la libertad de desecharla. Porque el amor, en suma, no puede ser ni errado ni cierto. Lejos de la perfección de los catálogos y la seguridad de las pantallas, debe experimentarse inevitablemente como herida o pasión, siendo precisamente esta la experiencia erótica y vulnerable, la única que nos da acceso a la continuidad del ser. Leila Guerriero, periodista argentina, escribió esto en una columna del diario español El País. En el amor no se trata de dignidad ni de elegancia, ni de estrategia, sino de sucumbir, de dejarse caer. Hay mucha belleza en el que sabe rendirse, en el coraje del que lleva la fatiga del sufrimiento hasta el final, sospechando que puede aguantarla, pero sin garantía de que vaya a ser así. Si este viaje te hizo cuestionar la realidad o te dejó con una nueva pregunta, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Puedes encontrarnos como Fricciones en Spotify, Apple Podcast y YouTube para no perderte el próximo capítulo. Si quieres continuar la conversación y acceder a contenido exclusivo, síguenos en Instagram como fricciones.podcast.